El libro, Figuras de la violencia en la sociedad actual, violencia de género, acoso laboral, maltrato infantil, propone un profundo análisis a la psique humana para encontrar la causa de la violencia en diferentes ámbitos de la sociedad. Realizada por 9 diferentes expertos en el campo del psicoanálisis. Explora al ser humano en las diferentes etapas de su vida, desde la infancia, pasando por la adolescencia y terminando en la adultez, por medio de teorías psicoanalíticas tanto de Freud como de sus posteriores seguidores. Previo a adentrarnos en el libro, es necesario dar un breve repaso acerca de varios textos de la teoría freudiana, como son 3 ensayos, El problema económico del masoquismo y Pegan a un niño. Textos que van a ser citados con frecuencia por los autores de cada una de las partes que componen este libro y que son de gran importancia para el psicoanálisis, sentando la base para el desarrollo de teorías post-freudianas. Comenzando con el texto de Pegan a un niño. Freud se da cuenta de un patrón en los pacientes clínicos que están visitando su consulta, todos ellos con presencia de fantasías sobre un niño siendo azotado en sus sueños, derivando esto en placer para los pacientes por alguna extraña razón. Freud, por lo tanto, se dispondría a analizar tales casos, haciéndose 2 preguntas importantes. ¿Quién es el azotado y el azotador? Y ¿se produce de estos sueños un deseo sádico o masoquista? Entonces, diferencia 3 etapas en las fantasías de estas personas que ayudarán a responder estas preguntas antes planteadas. Primero, el sujeto de las fantasías. Presencia en sus sueños como un niño es golpeado. Freud diferencia que el niño al que están azotando o golpeando no es el propio sujeto de las fantasías, sino que este sería un competidor o hermano al que teme que le quite su puesto de ser amado. A ver cómo están azotando al niño y no él, piensa. Mi padre me ama y no a él. Se consigue entonces una satisfacción de los celos por el competidor, iniciando una fase incestuosa y de represión. No se diferencia todavía si es masoquista o sadista la satisfacción que siente el sujeto. 2. En la siguiente etapa, ahora el competidor no es el que está siendo azotado, es el propio sujeto, el que está siendo azotado por el padre. Pero debido a que el castigo ahora es realizado por el ser amado, también cambia la concepción. Si antes era, no me golpea a mí, lo golpea a él, por lo tanto mi padre me ama, ahora es, mi padre me azota, mi padre me ama. En esta etapa la pulsión masoquista se hace presente de forma anal con presencia de excitación sexual. Esta etapa edípica también conllevaría en la represión de actos incestuosos, derivando en el sujeto un sentimiento de culpa a causa de esto. Tercero, muchos niños siendo golpeados. En la última etapa, la fantasía pasa de ser un solo niño azotado a ser muchos niños azotados por diferentes personas. Las personas que azotan son una representación del padre y los niños azotados son una representación del sujeto de las fantasías. Debido a eso es que, aunque se piense que esta etapa pueda ser sádica, sigue siendo masoquista por ser una representación propia tanto del padre como del sujeto en el azotador y azotado respectivamente. Por lo que podemos encontrar en esto una similitud con la segunda etapa. El sujeto siente satisfacción por la identificación con el niño azotado. En el siguiente texto titulado 3 ensayos para una teoría sexual, Freud plantea lo que sería la base para la teoría sexual psicoanalítica, presentando varios términos entre los que se puede destacar. La sexualidad adulta normal. Pero tratando este tema en cuanto a los trastornos neuróticos histéricos basados en traumas o pulsiones reprimidas que en un futuro van a ser convertidos en síntomas. En esta parte también aborda la sexualidad infantil, la evolución de la libido, complejo de Edipo y de castración, entre otros. Por otra parte tenemos a las aberraciones sexuales. En esta parte Freud relata casos con los que se encontraba en su día a día, algunos de ellos considerados una aberración. Para Freud, una aberración era una desviación de la sexualidad adulta normal que en su época era de carácter reproductivo, genital y con personas del otro sexo. Entonces se proponen dar un análisis en estas desviaciones y encuentra 2 variables, la desviación del objeto y del fin. En la desviación del objeto, el sujeto toma como objeto sexual algo que se desvía de la normalidad, teniendo como ejemplo a los pedófilos, necrófilos o zoofílicos. Todos ellos se alejan del objeto sexual normal. En la desviación del fin, estas desviaciones impiden llegar a la meta, pero en varios casos pueden servir como un inicio o una manera de aumentar y mantener la excitación, lo que va a permitir llegar a la meta. La desviación de fin se puede expresar en el voyerismo, los tocamientos, lo oral, anal o el sadismo o masoquismo. Todos estos se alejan de la meta inicial que sería la de la reproducción.
Las dos desviaciones son tomadas por Freud como invalidantes, que impiden llevar una vida sexual normal. En el tercer texto, El problema económico del masoquismo, Freud toca el tema de masoquismo como principio de placer, siendo que de alguna manera el aparato anímico gozaría del displacer. Para explicar mejor por qué ocurre esto, se plantean tres principios. Primero, el principio de placer. Este busca alejarse del displacer, está relacionado con la pulsión de vida y el acercamiento al placer. Principio de nirvana. Está muy relacionada con la pulsión de muerte. Encuentra la tensión una base para el placer y el displacer. Y por último, el principio de realidad, que representa el mundo exterior. Con estos tres principios en mente, lo siguiente es adentrarse más en el masoquismo en sí. Freud distingue entonces tres diferentes tipos de masoquismo. El femenino. Es una derivación del masoquismo en hombre. Mientras que una parte de los masoquistas hombres buscan ser atados, golpeados o sometidos, mostrando una tendencia a querer regresar a una etapa infantil, otra parte de ellos busca ser castrado, poseído sexualmente o parir, tomando un acercamiento hacia lo femenino. El masoquismo erógeno. Es la excitación sexual que provoca el aumento de tensión del organismo por medio del dolor. El origen de este tipo de masoquismo se basa en los restos de la pulsión de muerte que no fue expulsada del cuerpo en forma de sadismo hacia el objeto. La pulsión de muerte se vuelve inocua a causa de la libido, entonces es expulsada hacia otro objeto del exterior. El masoquismo de la conciencia moral. No tiene un vínculo con la sensualidad, es una representación interna de la pulsión de muerte presentada en forma de padecer. Se produce un sentimiento de culpa o castigo, que solo se logra satisfacer con el padecer neurótico o el sufrimiento. Por último, Freud concluye que la represión de la violencia se podría internalizar y con el tiempo derivar en sadismo. Ya, ahora sí, adentrándonos un poco más en el libro, podemos comenzar con la primera parte. La primera parte que lleva el título de Cuando los límites se desbordan, la violencia en exceso. La autora Amparo Escrivá propone un análisis de la formación de la psique y el comienzo de la violencia mediante la exploración del sujeto, tomando como punto de partida la etapa infantil, describiendo cada uno de los matices que con el paso del tiempo van a formar el yo. Uno autónomo y maduro construido en base de las relaciones con sus figuras paternales. Seguidamente, la autora da un repaso por algunos autores psicoanalíticos, todos ellos con diferentes teorías que tratan de explicar el comienzo de la diferenciación del yo en el bebé, concluyendo en la importancia de la madre en el proceso de la articulación del psiquismo del individuo, así como el papel de lo sexual, pulsiones, los excesos y el traumatismo en la puesta en marcha de la actividad psíquica del bebé. Después se exploran varios conceptos de violencia propuestos por diversos autores psicoanalíticos. Otra vez, cada uno cuenta con su propio concepto o teoría acerca del tema. Y finalmente, la autora hace un análisis personal del papel de la sociedad, Estado, en la construcción del objeto. A su vez, incluyendo ejemplos de cómo en cuentos clásicos los distintos tipos de violencia ya estaban presentes de alguna u otra forma. En la siguiente parte, llamada Volviendo a pensar en Pegan a una mujer, la autora Martina Bordet aborda el texto Pegan a un niño, previamente ya explicado, escrito por Freud, pero le da un tinte diferente al cambiarlo por el título Pegan a una mujer, para profundizar acerca de dos casos clínicos que la autora tuvo y analizarlos en base al texto freudiano. En primer lugar, Bordet expone a profundidad todo lo necesario a saber sobre Pega a un niño y sus tres etapas, para después ahondar en los casos de María y de Tinieblas, dos casos muy diferentes a simple vista, pero conforme se va adentrando en la historia de ambas mujeres, se puede ver cómo la causa de sus malestares siempre está relacionada con la pérdida del yo y su búsqueda en otra persona, en este caso en las personas que la maltrataban, quienes para ellas no eran más que un reflejo del progenitor que las golpeaba. La tercera parte, titulada Violencia en los actos, en las palabras, en las fantasías, la autora da como preámbulo del tema que va a tratar en las siguientes páginas una historia de la mitología griega, para directamente después entrar en materia citando a Freud en uno de sus varios trabajos acerca de la diferenciación del yo. Una parte muy importante para el desarrollo de la psique del ser humano, ya que si llega a haber una alteración en este proceso, se verían afectaciones a futuro, derivando la mayoría en violencia. La violencia en la que deriva la fallida diferenciación del yo puede expresarse en diferentes ámbitos, ya sea por medio de palabras o actos, violencia hacia uno mismo, violencia hacia otras personas o sobre grupos humanos.
La cuarta parte lleva por nombre ¿Por qué se dejan pegar las mujeres? ¿Se dejan pegar las mujeres? Y se centra en dar un repaso a los textos de Freud acerca del estado de diferenciación de géneros, sexos y sexualidad. Como ya habíamos dicho antes, acerca de 3 textos para la sexualidad de Freud mismo. Con estos 3 temas como base, la autora se concentra en la diferenciación del yo en el género femenino, buscando la causa de por qué las mujeres sufren de violencia. Por último, pasará a analizar el texto freudiano Pega a un niño, pero esta vez desde una perspectiva femenina, abordando varios ámbitos diferentes, como ya se había visto en la anterior parte. En la quinta parte, Violencia laboral, aproximación al mobbing, el autor Guillermo Onrubia da un acercamiento al mobbing, que significa atacar con violencia, trasladada al ámbito laboral, donde expone unos datos alarmantes sobre el trato de jefes a empleados o viceversa. Después pasa a un análisis más profundo, tomando como punto de partida textos escritos por Freud, planteando unos términos antitéticos, el pasivo y activo, que van a ser la base para explicar por qué pasa el mobbing en los sitios de trabajo. Por último, Onrubia presenta sus experiencias personales tratando casos con el mismo tema y cómo en estos las personas que sufrían de acoso en sus trabajos tendían a dejarlos o negar que sufrían de ello, teniendo una actitud pasiva que se vería reflejada en todos los actos de su vida. La sexta parte, titulada Violencia de género, escrita por Pedro M. Gil Corbacho, muestra una visión más amplia del texto de Freud, titulada El problema económico del masoquismo, tratando de buscar una respuesta a la violencia de género, principalmente de hombres y mujer. Retoman puntos como la diferenciación del yo y los problemas que surgen cuando el yo no es bien diferenciado del objeto, produciendo en la mujer varios tipos posibles de masoquismo. Uno de ellos va a derivar en el consentimiento a ser maltratado por el ser amado, temiendo que ésta la abandone o la cambie, y en los hombres, la causa de la violencia hacia las mujeres por tenerlas como objeto a causa de una visión patriarcal heredada por generaciones atrás. Por último, Corbacho expone algunos casos clínicos interesantes y hace un comentario final sobre estos. La séptima parte, Violencia, transmisión familiar y mitos, ¿es posible su transformación? Escrita por Milagros Martín Rafecas, comienza relatando la historia de Edipo, lo cual va a ser importante para el desarrollo de la materia. Luego, una vez acabada la historia de Edipo, se ahonda en el tema del mito, cómo éste se encuentra presente en cada persona y cómo es pasado de generación en generación. Este mito después va a ser tomado como una forma de transmisión psíquica que se da de padres hacia hijos. Esto representa una forma de violencia al momento en el que la transmisión psíquica de los padres entra en los hijos, esto sin siquiera saber los que están recibiendo. Así se va acarreando por generaciones problemas inconclusos de padres que relegan a sus hijos, y estos a su vez van a hacer lo mismo con sus propios hijos. Al final, Rafecas termina analizando un caso clínico que explica de mejor manera todo el tema tratado. La octava parte, llamada Carencias afectivas, consecuencias para la estructuración del aparato psíquico infantil, escrita por Francisco Muñoz Martín, analiza las consecuencias en la psique infantil de las carencias afectivas a muy temprana edad. Muñoz expone cada uno de los matices de las carencias afectivas de las madres, principalmente hacia sus hijos, que con el paso del tiempo pueden derivar en problemas para el primogénito, con dificultad para relacionarse con el ambiente, sentimiento de apego, abandono, entre otros, aunque no es lo mismo para todas las personas, ya que se han podido ver diferentes variaciones dependiendo de cada tipo de caso. Hacia el final de esta parte, el autor deja entrever que no siempre el abandono por la parte de la madre deja consecuencias en el hijo, si éste llega a tener una figura que reemplace a su madre, dándole todo lo que ella no ha podido, ya puede ser una figura familiar o una figura fuera de la familia. En la última y novena parte, titulada La agresividad en el seno de la familia del adolescente, escrita por Manuel de Miguel Aiza, presenta un análisis a la violencia en el seno familiar directamente relacionada con el adolescente, presentando un estado de carencia que lo lleva a reproducir la violencia vista o recibida. Cuanto mayor es la carencia o falta de afecto, mayor será la violencia ejercida por la persona. Cada una de las partes del libro presentadas toman como base para el análisis alguno de los 3 textos escritos por Freud, descritos al inicio del video, ya sea 3 ensayos para una teoría sexual, el problema económico del masoquismo o Pegan a un niño.
además de opiniones y teorías de muchos otros autores psicoanalistas post-freudianos con diferentes concepciones a la que tenía el propio Freud. Por último, se recomienda leer el libro, ya que lo expuesto en este video está solo un corto resumen de todo lo que se expone dentro del libro.